Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo. Doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador Miguel Romo Medina, integrante de la Junta de Coordinación Política. Licenciado Juan Francisco Ili Lansduret, director general del periódico El Universal. Maestro Ricardo Rafael de la Madrid, coordinador del seminario. A todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Para dar la bienvenida a este seminario, escuchemos el mensaje del director del periódico El Universal, Juan Francisco Ili Lansduret. Buenos días. Senador Roberto Gil, presidente del Senado de la República. Licenciado Felipe Solís Acero, subsecretario de Gobernación. Doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Senador Miguel Romo Medina, senador Raúl Cervantes, doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Consejo Consultivo Editorial del periódico Universal, legisladoras y legisladores que nos acompañan esta mañana y muy en especial los integrantes del seminario sobre federalismo mexicano. Los aniversarios son rituales que los seres humanos utilizamos para revisar un ánimo crítico la marcha civilizatoria de nuestras comunidades. Hoy nos reúnen aquí dos aniversarios, el de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el de la fundación del periódico El Universal. 100 años, al menos 5 generaciones, han transcurrido desde que la primera comenzara a debatirse y también desde que el diario más antiguo del país nació para defender las razones y los principios de esta Constitución. A nombre del periódico que me honro en dirigir, quiero agradecer al Senado de la República por ser el anfitrión que esta mañana reúne a tantos actores relevantes para inaugurar el seminario sobre federalismo constitucional mexicano. El objetivo de este esfuerzo es provocar una discusión amplia, plural, rigurosa, sobre una agenda pendiente de temas relativos de la democracia mexicana que tienen como común denominador al federalismo. Como medio de comunicación es nuestra responsabilidad provocar conversaciones razonadas y razonables sobre la realidad cotidiana de nuestro régimen político. Ha sido una tradición principal de nuestras páginas arrojar luz sobre los temas fundamentales de las instituciones. Félix Pallavicini, fundador del Universal, fue un federalista sin ambigüedades. Sus artículos publicados en el diario no dejan lugar a dudas. Rescato sin azar un texto suyo del 21 de noviembre de 1916 titulado La falta de equilibrio entre los poderes. El objeto de tener una constitución es poder unir los intereses de las regiones en una gran liga de solidaridad nacional. Tanto tiempo después, este argumento continúa vigente. Cabe hoy preguntarnos, con Pallavicini, cuán unidos están hoy esos intereses regionales y qué tan densa es la solidaridad nacional. Pero sobre todo debemos interrogarnos si nuestra Constitución, después de haber sufrido tantas transformaciones, es hoy el texto que reúne con armonía a los muchos Méxicos. El 18 de noviembre de ese mismo año, el fundador del Universal se dirigió a los lectores del diario y a los futuros constituyentes para exigir congruencia en el texto constitucional. Necesitamos dar homogeneidad al contenido de la Constitución porque solo así seremos capaces de otorgar congruencia a la división territorial, a la esfera de acción para el poder federal, a la soberanía del Estado y a la autonomía del municipio. Son de nuevo palabras que tienen ecos de actualidad. Y no solo para asegurar una consistente coordinación entre los poderes federales, sino también para que los poderes regionales sean pilares firmes sobre los que sostenga la federación. Miguel Lansduret, director del Gran Diario de México entre 1922 y 1940, igualmente promovió la defensa del federalismo, siempre preocupado por entregar capacidad institucional a los poderes locales.
Su libro de Derecho Constitucional, publicado en 1931, fue clave para el debate federalista. Desde su punto de vista, los municipios, la unidad política más próxima a los gobernados, deberían jugar un papel principal. 100 años después, lamentablemente, un gran número de municipios en nuestro país sigue siendo tratado como menores de edad. Y esta es una de las grandes fallas institucionales que el federalismo mexicano no ha logrado resolver. Las plumas y las ideas de ayer cuentan con dignos herederos en la opinión pública contemporánea. En este recinto legislativo y en la vida cotidiana de los demás poderes, es justo que con esa inteligencia mexicana le preste atención a una agenda política tan vital como lo es el federalismo. No solo se trata de traer vino viejo para llenar los odres nuevos, sino que imaginar con visión y serenidad las instituciones que el país va a requerir para el gobierno de las próximas 5 generaciones. Me felicito sinceramente por compartir con ustedes este compromiso puntual para seguir construyendo democracia en México. Gracias al Senado y a los demás convocantes de este seminario sobre el federalismo constitucional mexicano por hacer coincidir alrededor de un mismo propósito edificante a las instituciones de la República y a los medios de comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias al director del periódico El Universal. Escuchemos ahora la participación del coordinador del seminario, maestro Ricardo Rafael de la Madrid. Da mucho gusto estar participando y ahora coordinando en este esfuerzo para arrojar luz sobre un tema que desde hace tiempo lo merece. Le agradezco mucho, desde luego, a esta casa, al Senado, garantes del Pacto Federal, por permitirnos inaugurar con ustedes esta preocupación y este debate. Se ha vuelto un lugar común decir que México son muchos Méxicos, y sin embargo es igual de común actuar como si nuestra diversidad regional fuera límite y no fuera virtud. Así como el país jamás podrá todo entero ser Nuevo León, tampoco sería posible pensar que Chiapas pudiera ocupar toda la nación por su geografía, por su biología, por su demografía. El país nació plural, de ahí sus múltiples comunidades, culturas e identidades. Cada vez que olvidamos ese origen, violentamos los cimientos de la República. Esta realidad explica por qué México resolvió la organización de su Estado a partir del modelo federal. El federalismo es un edificio político dispuesto para organizar con armonía y generosidad nuestra diversidad social. Los clásicos llamarían al federalismo la gran sociedad de sociedades, un arreglo político que permite, sin fragmentar la identidad propia, ser leal a la nación y a la vez a la localidad de origen. Si se revisa la historia, puede constatarse que fue el Pacto Federal el que dio origen a la Constitución y no a la inversa. De ahí que cuando el Pacto Federal entra en crisis, el texto constitucional se convierte en su primera víctima. No es pertinente suponer que la construcción federalista sea estática. Como toda institución diseñada por los seres humanos, esta evoluciona y se actualiza con el tiempo. Hoy nos hemos reunido aquí porque es importante revisar esa evolución y sobre todo actualizar el modelo federal mexicano. Una primera hipótesis solo para detonar la discusión de formación de periodista. México es un país federalista, sí, pero su federalismo hoy padece incongruencia entre sus objetivos y la realidad. Prueba de ello es que no existe otro artículo que haya experimentado más reformas en la Carta Magna que el 73 de la Constitución, el cual define en concreto qué potestades dejan de ser de los poderes locales
para convertirse en facultad del poder nacional. Sería injusto suponer que este viraje tiene detrás como explicación a una mente maestra, centralista y conservadora. Las razones de este movimiento pendular son otras. Desde hace ya varias décadas, frente a problemas urgentes y de coyuntura, como los que se relacionan con la inseguridad, la educación, la justicia, la fiscalidad, la transparencia y un etcétera muy largo, se han realizado reformas constitucionales que no fueron por la urgencia, porque había que salirle al paso a los problemas, no fueron revisadas a la luz de la congruencia del modelo federal mexicano. Hoy se requieren, déjenme decirlo así, 3 maestrías y 2 doctorados para entender qué ámbito gubernamental es responsable de cada asunto o materia pública. Frente a cada tema es difícil desentrañar si se está ante una competencia municipal o nos hallamos frente a una competencia estatal o de la federación. No importa de qué asunto se trate, la confusión es lo único evidente. Con el tiempo, hay que decirlo, hemos extraviado los principios básicos que habrían de normar de manera consistente y sistemática la distribución precisa de responsabilidades. Y lo digo con mayor precisión, necesitamos trazos de fronteras, divisiones que puedan ser comprensibles para la ciudadana, para el ciudadano común y no solo para los especialistas. Otro ejemplo de nuestro federalismo incongruente lo encontramos en la hacienda pública. Sirva como ilustración saber que el estado de Querétaro recibe hoy alrededor de 12,000 millones de pesos anuales como participación federal, una cifra muy inferior a los 22,000 millones de pesos anuales que en promedio obtienen el resto de las entidades federativas. ¿Acaso se entiende que a Querétaro no le vaya tan bien? Porque se nos ha convertido en una región industrializada y cada día más rica. En contraste, el estado de Chiapas, una de las entidades más pobres del país, obtuvo el año pasado 27,000 millones de pesos, es decir, solo 5,000 millones arriba del promedio. Y sin embargo, Nuevo León y Guanajuato lograron mucho más recursos que Chiapas y obviamente que Querétaro. ¿Qué criterios, aparte de la inercia o de la negociación política, pueden explicar esta circunstancia? Una expresión más de esta misma incongruencia se observa en la contradictoria atracción que de un lado ha descentralizado el gasto público, casi 60 centavos de cada peso se están gastando en el ámbito local, pero al mismo tiempo hemos robustecido los controles centrales sobre las decisiones locales. Hay que admitirlo, hay desconfianza en el gobierno local por insuficiente capacidad de gobierno o por insuficiente pluralidad, pero cabe preguntarse, para despejar desconfianzas, ¿no habría sido mejor negocio político fortalecer las capacidades de gobierno en los estados y sobre todo en los municipios en vez de controlar a distancia muchos de sus actos de gobierno? ¿O en la misma hebra, no sería mejor fortalecer los pesos y contrapesos políticos dentro de las entidades y los municipios en vez de asumir que el ámbito nacional es el único que puede nivelar la balanza? De cara al centenario de nuestra Constitución, el Pacto Federal Mexicano merece revisarse con estas y otras preguntas, a través de una visión crítica y, habría que decirlo, reconstructiva. Es una responsabilidad, como dijo Juan Francisco Ili Lansduret hace un momento, de cara a las próximas generaciones. Esta revisión nos debe llevar a devolverle al texto constitucional la congruencia que se merece desde la perspectiva del federalismo. Con tal idea en mente es que el periódico El Universal ha convocado, junto con personas estudiosas del tema, a una discusión amplia, como se decía hace un momento, rigurosa, plural y cargada de convicción republicana, para que revisemos juntos nuestro federalismo y su expresión constitucional. Es para los convocantes un honor dar inauguración a este seminario en un recinto, como decía hace un momento, cuya vocación más alta es precisamente velar por el Pacto Federal Mexicano. Nos permite constatar cuán conscientes estamos todos sobre la relevancia del tema. El seminario
sobre el federalismo constitucional se celebrará a partir de 6 foros temáticos agendados para este año. Desde la perspectiva del federalismo serán abordados temas como la hacienda pública, la justicia, la seguridad, los derechos humanos, los poderes regionales, la desigualdad económica y la pobreza, la democracia electoral, la rendición de cuentas y la transparencia. Al final de este recorrido queremos regresar aquí para presentar nuestras conclusiones. Pedimos, y quiero ser enfático, el doctor de la Fuente me insistió mucho en este punto, amablemente, respetuosamente, que nos convoquen de vuelta al final para traer nuestras conclusiones. Termino haciendo una invitación para que las y los legisladores interesados, quienes están hoy, nos acompañen en esos foros. Hagamos, en efecto, como un día propuso Pallavicini, que la Constitución sea la verdadera liga que reúne los intereses particulares de las regiones alrededor de una nación capaz de incluir a todos sus habitantes. Muchas gracias. Muchas gracias al coordinador del seminario, maestro de la Madrid. Hace uso de la voz el senador Miguel Romo Medina. Muy buenos días. Con la honrosa representación y a nombre del senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara Alta del Congreso de la Unión, saludo al senador Roberto Gil Suárez, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. Doy la bienvenida también a este Senado y desde luego con afecto al señor subsecretario Felipe Solís Acero, representante del licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación del Gobierno de la República. Asimismo, celebro la presencia del doctor Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De manera muy especial, quiero saludar y destacar la presencia del licenciado Juan Francisco Ili Lanz Duret, director general del periódico El Universal, destacado e histórico medio de comunicación que con una gran disposición y voluntad hizo posible la firma del convenio de colaboración entre el Senado de la República y el Gran Diario de México para justamente conmemorar el centenario de nuestra Carta Magna. Estimado señor director, tenga la certeza de que todos los senadores nos congratulamos con esta colaboración y le pido transmita un saludo respetuoso y nuestro reconocimiento al licenciado Juan Francisco Ili Ortiz, presidente ejecutivo y del Consejo de Administración del diario El Universal, quien además nos merece nuestro especial aprecio. Aprovecho además para felicitar a mi compañero, el senador Raúl Cervantes, presidente de la Comisión Especial para el Diagnóstico y Reflexión sobre el texto que conforma la Constitución Política, y desde luego al maestro Ricardo Rafael de la Madrid, coordinador de este seminario, a quienes reconozco su visión y compromiso para conmemorar, enaltecer y resaltar la valía de nuestra Carta Magna. Doy la más cordial bienvenida de igual forma a las y los señores legisladores, a catedráticos, investigadores, medios de comunicación y público en general que el día de hoy se han dado cita en este importante evento. El día de hoy convergen las historias y los propósitos de dos instituciones, el Senado de la República, la Casa del Federalismo en México y el Universal, el Gran Diario de México. Este periódico nació el 1 de octubre de 1916 a iniciativa del ingeniero Félix Fulgencio Pallavicini, ni más ni menos que uno de los constituyentes
del Congreso de Querétaro. De esta manera, el Universal no solo dio cuenta del nacimiento de nuestra Constitución, sino que además compartió sus orígenes, y es de gran importancia resaltar que desde su creación, el Universal defendió los postulados de la Carta Magna. Hoy, a casi 100 años, estamos aquí para reflexionar sobre su vigencia y dilemas que plantea el texto constitucional. En este seminario, representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, de las entidades federativas, así como miembros de la academia, reflexionaremos sobre los elementos constitucionales que dieron forma al federalismo en nuestro país. La Constitución Política de 1917 nació de una profunda conciencia histórica y social. De hecho, es sin lugar a dudas la primera constitución social en el mundo. No es solo un pacto fundador que permanezca atado a los límites de un tiempo pasado, sino que es un pacto fundacional, permanente, que edifica el Estado de Derecho y sus instituciones. Nuestra Constitución es también el pacto protector de las instituciones del pueblo. Es la expresión institucional y organizada de nuestras luchas y anhelos bajo los principios éticos de justicia y libertad. A lo largo de su historia, nuestra Constitución se ha enriquecido, ya sea para reconocer a los partidos políticos, modernizar la concepción de los derechos humanos, o bien para facultar al Congreso para legislar sobre infinidad de materias. La pluralidad, el diálogo y la creación de consensos nos han permitido innovar en materia electoral, en la protección del medio ambiente, en la protección de los menores y, más recientemente, ha dado lugar a las reformas estructurales, lo que la convierte en un pacto moderno, dinámico y adaptable. En los últimos años, con el impulso del Gobierno de la República y el aval de las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, hemos reformado la Constitución para mantener su vigencia en un mundo completamente diferente a 1917, convirtiéndola en el pacto protector de los mexicanos y nuestro principal instrumento jurídico para generar el desarrollo. Gracias a la Constitución, el nuestro es un auténtico Estado de Derecho, con un sistema jurídico institucional sólido y permanente, fuente indiscutible de la institucionalidad del sistema político y de las decisiones de un Estado mexicano. Por todas estas razones, felicito al Universal, a la mesa directiva, a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión Especial por la celebración de este seminario que honrará a nuestra tradición federalista y constitucional. Enhorabuena y mucho éxito en todas las discusiones que aquí se habrán de tener. Buen día. Muchas gracias, senador. Tiene ahora la palabra el senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, quien dará un mensaje y realizará la declaratoria inaugural de este evento. Antes de tener la participación del senador, vamos a escuchar al subsecretario de Gobernación, Felipe Solís Acero. Continuamos. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al Senado de la República. Quiero, en primer lugar, saludar la presencia de don Juan Francisco Ili Ortiz, director general del periódico El Universal,
con quien hemos concertado durante prácticamente este año un conjunto de acciones para conmemorar no solamente el centenario de nuestra Constitución, sino también el centenario de la fundación del Periódico Universal. Esta es una más de las actividades que conjuntamente estaremos realizando durante todo este año para motivar reflexiones políticas, institucionales, sobre lo que significa nuestra vida en sociedad, pero también lo que significa nuestra vida dentro de las instituciones. Quiero pedirle atentamente, transmita el saludo del Senado de la República a su padre, deseándole una pronta recuperación. Ha sido intervenido con éxito, entiendo, recientemente, y esa es la razón por la cual el día de hoy no nos acompaña, pero a nombre del Senado le deseamos que pronto retome sus actividades habituales. Saludo al ministro Jorge Mario Pardo. Muchas gracias por participar e inaugurar este foro, este seminario sobre el federalismo mexicano. Por supuesto, al subsecretario Felipe Solís Acero, pidiéndole transmita nuestro saludo al secretario de Gobernación y a todos ustedes quienes hoy nos acompañan y quienes participarán en las distintas mesas que se realizarán durante todo este día. Tiene mucha razón Ricardo Rafael cuando dice que es difícil digerir lo que significa el sistema federal mexicano actual. Cuando fuimos a la escuela aprendimos que el federalismo se articulaba en 3 órdenes de gobiernos, con sistemas expresos de facultades expresas y residuales, con mecanismos de resolución de conflictos entre los órdenes de gobierno, que son conflictos constitucionales en la medida en la que están delimitadas las competencias en la Constitución y que esa responsabilidad le toca a la Corte, que había un régimen especial para la sede de la República y un sistema excepcional, especial de emergencia, cuando estas instituciones tienden a fallar. Pero después, a lo largo de estos años, se han incorporado a la Constitución distintas figuras que han transformado de manera integral el sistema federal. Primero las facultades coincidentes, luego las concurrentes, luego las facultades de atracción en materia penal, la creación del orden jurídico nacional con el Código Nacional de Procedimientos Penales y la norma nacional relativa a los mecanismos de solución alternativa a los conflictos penales, y ahora los sistemas nacionales en materia electoral, transparencia, corrupción, seguridad y por supuesto la reciente autodeterminación condicionada de la capital de nuestro país. Si uno revisa este conjunto de mecanismos, llegará a la conclusión de que nuestro sistema federal se ha transformado profundamente en los últimos años y quizá en las últimas 2 legislaturas como nunca antes lo había experimentado. Pero también es cierto, y mi hipótesis le va a parecer un poco excesiva y exagerada, y qué bueno que la pueda dejar para las reflexiones de quienes saben de estos temas, yo sostengo que nunca hemos vivido en plenitud en un sistema federal, que no hemos extraído hasta sus últimas consecuencias lo que significa un arreglo federal pleno. Y por 2 razones. La primera, por una razón política. El presidencialismo de partido hegemónico no permitió prácticamente que se desenvolviera las capacidades y responsabilidades del orden local. El pivote era fortísimo, los conflictos se resolvían desde el propio partido y en consecuencia la hegemonía de la figura presidencial implicó que los órdenes de gobierno locales no llevaran a cabo las responsabilidades que en papel, en el texto de la Constitución, tenían asignadas. Luego vino la transición democrática, y la transición democrática, hay que reconocerlo, generó un impulso federalista. Los años 90, donde se dieron buena parte de los pasos hacia un sistema de pluralismo competitivo, coincidió con procesos de descentralización en salud, en educación, desarrollo social, seguridad, presupuestal, que es quizá la mayor de las descentralizaciones que hemos conocido recientemente y que en buena medida fortaleció a los órdenes de gobierno local. Pasamos de un federalismo de envase, de etiqueta, de empaque, un centralismo político con envase de federalismo constitucional, a un modelo de feudalismos, donde cada orden de gobierno tiene responsabilidades que ejerce en la medida en las que pueda o en la medida en las que quiera. Y al mismo tiempo, poco a poco nos hemos dado cuenta
que el sistema federal mexicano nació ciego a las disparidades regionales y sobre todo a las capacidades institucionales instaladas en cada orden de gobierno. Y empezamos a ver los problemas en educación, empezamos a ver los problemas en salud, empezamos a ver los problemas en desarrollo institucional en materia política, donde había sistemas políticos más desarrollados que otros. Vimos, por ejemplo, la enorme disparidad en materia de transparencia, donde sí importaba dónde nacía un ciudadano para ejercer esos derechos, y así un conjunto de atrofias del sistema constitucional mexicano. La mayor, quizá, el sistema fiscal, que explica en buena medida la debilidad institucional crónica de los órdenes de gobierno. Un sistema fiscal que no alienta la responsabilidad recaudatoria y que sí genera incentivos perversos para depender de la federación. La federación recauda y malgasta precisamente porque no hay responsabilidades definidas, claramente definidas desde el sistema de coordinación fiscal. Y entonces, la pregunta que nos debemos hacer es ¿por qué no ha funcionado a plenitud nuestro sistema federal? Y yo creo que lo que debe empezar a acontecer es descifrar cuál es la teoría constitucional detrás del sistema federal mexicano. Es decir, cuál es la concepción política que precede al diseño de las competencias, de su distribución y de las distintas interacciones entre órdenes de gobierno. Y hemos reformado mucho a la Constitución, la seguimos reformando. Hoy en día estamos discutiendo un nuevo modelo de sistema de seguridad pública sin haber despejado esa incógnita. ¿Para qué queremos un sistema federal? ¿Con qué profundidad? ¿Con qué tramos de responsabilidad? ¿Con qué tipos de control? Y sobre todo, ¿con qué dinámicas de interacción entre órdenes de gobierno? Vimos el problema de las dinámicas de interacción entre órdenes de gobierno precisamente en materia de seguridad, cuando las intervenciones de los órdenes mayores eran fundamentalmente políticas, aconstitucionales y muchas veces inconstitucionales, por cierto. Teníamos que resolver una crisis, teníamos que generar un espacio subsidiario y temporal para generar capacidades y se dieron intervenciones de todo tipo, desde el despliegue de fuerza, de presencia de fuerza federal, hasta prácticamente la sustitución o el desplazamiento de la autoridad política local por una autoridad con mandato federal. Y ahí hemos tenido que discutir entre nosotros sobre cómo deben dialogar, interactuar, pero sobre todo cuáles son las cláusulas de sustitución y de suplencia de los órdenes mayores con respecto a los órdenes de gobierno menores, cuando, insisto, no tengan la capacidad para realizar sus responsabilidades o no tengan la voluntad política para realizarlas. Y creo que esa es la discusión de fondo que nos debe convocar. Encontrar esa teoría constitucional, esa concepción política compartida, que no solamente haga realidad el principio de garantizar la libertad, precisamente a través de un razonable sistema descentralizado de poder, sino también que le introduzca eficacia a la capacidad de respuesta del Estado y de sus componentes frente no solamente a las expectativas sociales, sino también a la resolución de los conflictos sociales. Si en algo está fallando el sistema federal, es justamente en la provisión de servicios públicos, en la generación de bienes públicos, pero sobre todo en la gestión oportuna de los conflictos, de los microconflictos. Hay un vacío de autoridad de la más próxima en nuestro país, precisamente porque hemos centralizado en los hechos lo que debió siempre estar en el orden de gobierno más cercano a la sociedad. Decía Ricardo Rafael que los invitáramos a presentar después las conclusiones de estos foros. Yo les pido una cosa diferente. No se vayan hasta que tengan esas conclusiones de este Senado de la República. Porque si en alguna discusión constitucional y política le tenemos que imprimir sentido de urgencia, es justamente en arreglar el galimatías constitucional de las responsabilidades políticas, públicas e institucionales de los órdenes de gobierno. Ahí se juega en buena medida la legitimidad del Estado, ahí se juega la legitimación de ejercicio del Estado y también la capacidad transformadora de generación de instituciones de la política. Enhorabuena a todos, gracias por estar esta mañana en el Senado, gracias por sus aportaciones y por supuesto el Senado de la República estará atento
a convertir estas conclusiones en decisiones de política pública que mejoren las condiciones de vida de nuestro país y sobre todo el funcionamiento de nuestras instituciones. Por su atención, muchas gracias. Si me permiten hacer la declaratoria formal de inauguración de este evento. Un poco desmañanado, por eso, siendo las 10:21 del miércoles 20 de abril de 2016, damos por inaugurado formalmente este seminario El Federalismo Constitucional Mexicano, organizado conjuntamente por el periódico El Universal y el Senado de la República. Enhorabuena a todos, muchísimas gracias y que sea para bien del país. Muchas gracias al Presidium por su presencia en este primer bloque inaugural del seminario. Los despedimos con un fuerte aplauso. Asimismo, los invitamos a continuar con nosotros en tanto realizamos